Saludos, bienvenidos a Ciencia Natux. Soy Yanmi y en este video vamos a realizar un contenido educativo y científico, pero desde un aspecto diferente debido a la trágica noticia que hemos visto por muchos medios con respecto a una joven llamada Shudiksha. Cabe destacar que este video no es para sacar conclusiones policiales al respecto, porque no somos investigadores policiales. A partir de ciertos investigadores estadounidenses, por ejemplo, como T.J. Ward, que dio una entrevista a Fox News, como también algunos abogados de renombre de la República Dominicana que han tenido experiencias, obviamente, con casos criminales, como es el caso de Roberto Casals y también el señor Brito. Me parece muy curioso cómo las personas que tienen experiencia en investigaciones y casos criminales descartan la posibilidad de que la chica se haya perdido en el cuerpo de agua de la playa. Entonces, ¿qué soporte científico puede haber detrás de esto como para que ellos aseguren que ella no está en el agua? Entonces, este video es más de carácter educativo con respecto a cuestiones de biología, química y física que pudieran verse involucrados no exclusivamente en el caso de esta joven, sino en casos que involucren un ser vivo dentro de un cuerpo de agua en general, en especial cuando éste ha perdido la vida. Pues bien, este video ha sido motivado por el lamentable caso de una joven llamada Sudiksha de los Estados Unidos que fue a vacacionar a Punta Cana en la República Dominicana y que desde el 6 de marzo, desde la madrugada de ese día, se encuentra desaparecida. La última vez que alguien ha dicho que la vio ha sido la madrugada de ese día y con la última persona que estuvo fue con otro joven turista llamado Joseph, el cual dice que entró con ella en el agua, que llegó una ola y los abarcó, digamos. Él trató de salvar a ambos. Él llegó a salvarla poniéndole en la orilla, en un lugar donde ya le llegaba solamente hasta las rodillas, y que en una distracción de él, porque se sentía mal por el alcohol en donde vomitó, ya cuando él se recuperó de ese proceso, no vio a Sadiksha en la playa y él pensó que ella se había retirado. Por lo tanto, la conclusión más próxima que sacan muchas personas o que ha querido dejar decir Joseph es que ella o se retiró de la playa por su cuenta o que nueva vez alguna ola se la hubiera llevado. Es interesante que ella no haya aparecido si realmente su último paradero fue en el agua debido a ciertas condiciones bioquímicas y físicas que ya hubieran hecho que ella hubiera aparecido. Entonces, luego de una investigación, voy a compartirles estos datos científicos que sirven de manera educativa. Todos los datos presentados en este video han salido de fuentes, ya sea de documentos, de la prensa y de artículos científicos que estarán listados en la caja de información de este video. Lo primero que vamos a analizar es el contexto en el que se ubica este caso en particular, el de Sudiksha. Y es que el suceso ocurrió en un área costera de Punta Cana, en la República Dominicana. Y esto pertenece al área caribeña, al área del Caribe de nuestro planeta. Y esto indica que hay ciertas características climáticas específicas de esa área. Y lo que debemos tomar en cuenta aquí es que las aguas del Caribe suelen ser claras y cálidas, ya que van desde 22 a 29 grados centígrados en su temperatura. Y esto es un aspecto más o menos relevante con respecto al tema que estamos tratando. Y más adelante se darán cuenta por qué. Lo segundo que vamos a tomar en cuenta es la tafonomía. La tafonomía, específicamente la forense, es aquella que se encarga de estudiar qué ocurre con los cuerpos vivos cuando estos pierden la vida. Y es muy utilizado, por tanto, en lo que es la investigación criminal.
Vamos a ver las implicaciones biológicas que conllevan estos procesos con los cuerpos, específicamente cuando hay un ahogamiento. Para eso voy a tomar como referencia un estudio realizado en Colombia, o sea, un experimento. Este estudio lo tomo como referencia porque al ser de Colombia es más o menos cercano al área caribeña, lo cual da más o menos una proximidad en cuanto a las características climáticas que se encuentran en el Caribe. Pero antes de eso vamos a ver cierto principio biológico. Cuando un ser vivo pierde la vida, no importa si es ser humano, animal o vegetal, empieza un proceso de descomposición. Esto se debe a que al no tener vida, las células que protegen nuestros cuerpos de patógenos externos ya no funcionan. Eso quiere decir que los virus, las bacterias y los hongos que entran en contacto con el cuerpo ya no tienen un defensor de parte de ese ser vivo para poder combatirlos. Entonces ya ellos sí pueden empezar a comer esa materia orgánica. Entonces, estos microorganismos, cuando empiezan a comer, también empiezan a desechar y por medio de procesos químicos de descomposición de la materia, se liberan gases. ¿Por qué sucede esto? Los seres vivos estamos compuestos en gran proporción por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellos, cuando se juntan entre ellos, pueden crear compuestos sólidos, porque somos sólidos, y también partes líquidas, como por ejemplo en nuestra sangre, que tiene una alta proporción de agua, o el fluido intersticial que está entre las células. Ahora bien, cuando tú tienes hongos, bacterias que van descomponiendo esos compuestos químicos, es decir, lo van rompiendo, pues una vez que tú tienes el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro, son gases, pues empiezan a comportarse como tal. Y recordemos en la ley de los gases que los átomos de los gases, no se juntan entre sí. Al contrario, ellos salen disparados para nunca juntarse. Por esta razón es que los gases siempre se desprenden con mucha presión o cuando están bajo agua, algún líquido, ves como hay una efervescencia de ellos escapando hacia la superficie. Como ya se están despegando, esos gases también se van liberando, tanto de forma singular como también en forma de dióxido de carbono, ya sea por acción de respiración bacteriana. Entonces, volviendo al estudio inicial sobre qué pasa con un cadáver en agua, entonces es bueno que sepamos que según la tafonomía forense, estoy aquí con los apuntes de la investigación para que no se me pierda ningún detalle, dice que en ambientes acuáticos existen 6 etapas por las que pasa un cuerpo durante este proceso. Entonces, esas etapas son las siguientes: la fase fresca sumergida, la fase de flotación temprana, descomposición flotante, deterioro de la hinchazón. En la número 5, restos flotantes. Y la sexta etapa son los restos hundidos. Ellos utilizaron un cerdo como muestra, ya que el torso de este animal, en cuanto a masa, peso y tamaño, se asemeja mucho al ser humano. También un poco de su estructura y sus órganos se asemejan. Entonces, obviamente, este tipo de experimentos, por ética y sentido común, no lo puedes hacer con un ser humano. Entonces, ellos utilizaron un animal. Aquí hay algo interesante y es que el proceso completo de esas 6 etapas en el experimento de ellos duró un total de 230 horas, que eso llevado a días representa 9 días y algunas horas. Ahora bien, ¿en qué consiste cada una? La primera, que es la etapa de fresca sumergida, es aquella donde el cuerpo por primera vez está en contacto con el agua sin vida
y se encuentra sumergido. Y este duró en el experimento alrededor de 2 horas en este estado. Después de las 2 horas viene la flotación temprana, o sea, si se pierde la vida, ya en 2 horas ese cuerpo ha empezado a producir gases para que a las 2 horas salga a la superficie, por esos gases de la descomposición que ha empezado. Y en este experimento, ese proceso de flotación temprana duró 46 horas, o sea, casi 2 días flotando. Después está la fase de descomposición flotante, es decir, que después de esos casi 2 días, siguió 38 horas más flotando, solamente que ahora el proceso de descomposición era más evidente porque se había acelerado. Después de eso está el deterioro de la hinchazón, que duró 72 horas, o sea, 3 días más. El cuerpo aún sigue flotando, solamente que con deterioro de la hinchazón ya indica que de todos los gases que ha tenido, ya empezaron a liberarse y ese deshinchamiento se produjo en alrededor de 72 horas. Luego se encuentra la fase de los restos flotantes y ya se habla de restos flotantes porque la descomposición ha sido muy avanzada y generalmente quedan trazos de piel y cosas así. Pero llega un punto donde queda entonces la estructura ósea y ahí es la última etapa que se da en estos tipos de casos, que es la fase de restos hundidos. Ya queda la estructura ósea, obviamente ahí no hay nada donde pueda acumularse gas, por lo tanto no flota. Algo interesante aquí es que en el estudio indica cómo en comparación a otros estudios que son muy famosos con respecto a este asunto forense, con este cerdo en particular, en ese lugar en particular, el proceso se dio más rápido. Es decir, que hay ciertas condiciones donde el cuerpo puede durar muchísimo más días flotando antes de que se dé la última fase. ¿Por qué se debe esto? ¿Se acuerdan de lo que dije de la temperatura? También hay estudios que indican que la temperatura y la humedad influyen directamente en la velocidad en que se produce una descomposición de la materia orgánica. Entonces, en este caso, al estar en el Caribe, en aguas cálidas, hace que el proceso de descomposición sea más acelerado. Eso da cabida a más bacterias, es decir, a que se produzcan entonces más gases más rápido, por lo tanto el cuerpo va a flotar más rápido, va a pasar de la fase 1 a la fase 2 más pronto y también digamos que podría durar alrededor de 10 días flotando. Por lo tanto, en caso de que se diera algún caso de una persona ahogada en el área del Caribe, tomando como referencia este experimento y otros al respecto, podemos ver cómo naturalmente los cuerpos flotarían en solamente par de horas después de haber ocurrido el lamentable suceso. Pero también esto indica que para poder encontrar esos cuerpos antes de que estén en estado óseo ya, o sea, que estén los huesos, pues habría que actuar más rápido porque debido a las temperaturas de nuestras aguas, que son cálidas, el proceso de descomposición es más rápido. Creo que sí tiene sentido que algunos investigadores intuyan que ella no está en el agua, porque efectivamente, si el hecho ocurrió a las 4 de la mañana, digamos que ya en 2 horas, que son las 6 de la mañana, ya hay personas que se levantan muy temprano para ver la salida del sol, por ejemplo, o los empleados que quieren poner todo bonito y limpio bien temprano.
Pues en 2 horas, que fue cuando salió el sol, el cuerpo de esta joven ya hubiera estado visible en la superficie, en el área superficial de las aguas de la playa. Otro aspecto que se toma en cuenta es la corriente. Ok, puede que el cuerpo haya flotado, pero tal vez fue que la corriente se la llevó hacia la parte central del mar. En este caso, vamos a tomar en cuenta datos del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos y la Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos con respecto a lo que ellos llaman las corrientes marinas. Sabemos que en la playa hay una particularidad y es que las corrientes siempre van hacia la arena, pero hay veces donde se producen corrientes marinas, que es cuando esas aguas van y se dirigen hacia la arena, se produce como quien dice un choque por tierra y éstas se devuelven si hay algún tipo de roca o algún tipo de estructura. Esa corriente puede generar otra corriente en dirección contraria hacia el mar, que eso se llama la corriente marina. Les voy a dejar imágenes por aquí de estas instituciones para que entiendan a qué nos referimos. Ahora bien, les dije que teníamos que tomar en cuenta el contexto donde ocurrió. Si analizamos en una imagen aérea de el estado costero cerca de los hoteles Rio, podemos ver que no se encuentra ninguna protuberancia rocosa, ni tampoco ninguna estructura sólida donde haya un choque de olas que produzca una corriente marina. De todas formas, estas instituciones estadounidenses nos educan y nos dicen que una corriente marina no es tan peligrosa si te sabes manejar en ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que te lleva en dirección contraria a tierra firme, esta corriente nunca se va hacia abajo, o sea, su ángulo no es para hundir el objeto o el cuerpo que entre en contacto con ella. Incluso por eso, las autoridades salvavidas indican que si no sabes qué hacer con una de estas corrientes, es que te mantengas flotando, porque la corriente te va a llevar hacia atrás, pero nunca hacia abajo en el agua. Otra teoría que se ha mencionado es la de que el cuerpo puede estar atrapado en los corales y por eso no se ha visto. Sin embargo, tomando en cuenta un estudio no realizado hace muchos años eh, en las costas de la República Dominicana con respecto a los arrecifes de coral, podemos ver en uno de esos estudios que en el área de Punta Cana el porcentaje de corales vivos es de un 10% en base, o sea, en comparación a todo el área que ellos analizaron en esa costa. Y algo interesante con respecto a eso de los corales es que se encuentran obviamente en el fondo de, del agua y no se encuentran tan cercanos a lo que es el área de la playa. Por tanto, si efectivamente y naturalmente el cuerpo va a flotar, si las olas que pueden ir en contra en una dirección que va hacia los arrecifes de coral, ese tipo de ola no lleva el cuerpo hacia abajo, entonces, ¿cómo va a llegar a ese punto para quedar atrapado? Realmente, la única posibilidad, bueno, dentro de la ignorancia y de lo poco que sabemos con respecto a esto, la única forma de que llegue a los corales es si estuviera en la sexta fase de la descomposición de un cuerpo en ahogamiento que vimos anteriormente en el experimento, donde ya están los restos no flotantes, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que se haya quedado atrapado en los arrecifes de coral. Y hablando de arrecifes de coral, también mucha gente habla de que pudo haber sido comido por los tiburones. Y es bueno que sepan que la República Dominicana, según estudios científicos, no hay tiburones. Incluso los científicos están preocupados en cuanto a la biodiversidad de que, por qué no hay
tiburones en nuestros arrecifes de coral. Entonces es muy baja la probabilidad de presencia de tiburones en nuestra isla. Además de que es bueno que sepan que los tiburones no consumen seres humanos. Ellos incluso si llegan a morder a un ser humano es porque ellos creen que es un pez. Y desde que muerden y sienten el sabor y la textura, ellos lo sueltan, porque no es lo que andan buscando. Ahora bien, como se menciona en el experimento con motivos forenses realizado en Colombia, sí se vio en ese experimento cómo los peces influían en la descomposición del cuerpo de ese cerdo, porque ellos podían entrar al cuerpo si el pez era pequeño, como también de vez en cuando también consumían de esa materia orgánica. Entonces, según registros de estudios de biodiversidad de nuestra isla, existen peces herbívoros, como por ejemplo el pez loro, el pez cirujano, en las áreas de Punta Cana, pero también hay otros peces que son depredadores, que esos sí comen otros peces y pueden llegar a comer carne, como son los meros y los pargos. Sí hay peces que pueden de poco en poco ir consumiendo esa materia orgánica que se encuentra en descomposición. Sin embargo, tomando en cuenta ese estudio, aún con los peces interviniendo durante ese experimento, hubo un margen de 9 días y varias horas antes de que llegara a la última fase de los restos hundidos. Muy bien, este es el final del video. En este pudimos aprender datos científicos sobre patrones siguen cuerpos de seres vivos si estos pierden la vida en presencia de agua y que se queden dentro de ese cuerpo del agua. Pudimos ver factores biológicos como son la bioquímica de esa descomposición de materia orgánica generada por bacterias y hongos que liberan gases. Ya vimos cómo se comportan los gases y por qué estos hacen que haya un flote de ese cuerpo. Y también vimos un rango estimado de cuántos días puede durar el cuerpo de este ser vivo en la superficie de manera que es visible para poder ser encontrado. Y cabe destacar que estos márgenes de tiempo no son exactos, porque pudimos ver también que eso depende de las condiciones de temperatura del área donde se encuentra, específicamente la temperatura del agua, que podemos ver que en un ambiente caribeño tropical el proceso es más rápido, pero aún siendo rápido, hay un margen de incluso 10 días o más, de 9 días o más, eh, hasta que el cuerpo llega hasta la última fase de descomposición, que es cuando está en estado óseo, ya no tiene por dónde flotar, entonces ya se hunde completamente. También aprendimos algo muy interesante sobre cómo se manejan las mareas en las playas. Sabemos que estas van en dirección hacia la arena, pero si se encuentra alguna estructura rocosa o una estructura artificial por el ser humano sólida, esa marea puede producir cierto choque que produce una marea eh, oceánica que lo que hace es llevar una fuerza hacia el centro del océano en dirección contraria y que este tipo de marea no empuja hacia el fondo. Por lo tanto, si un cuerpo, ya sea vivo o no vivo, se mantiene flotando, este no llegará al fondo porque ese tipo de marea no va en esa dirección. Y que si sale de esa área, entonces el cuerpo ya no es afectado por ella. En cuenta estos datos, aprendimos varias cosas y creo que en cierto sentido brindan razones por las cuales esos investigadores piensan que el cuerpo de esta hermosa joven no, no pudo haber sido desaparecido, no se pudo haber desaparecido dentro del agua, porque efectivamente, tomando en cuenta estos fenómenos
biológicos, químicos y físicos, ya sea del mismo cuerpo humano, de las bacterias y de cómo se comportan los cuerpos de agua, pues efectivamente lo más normal es que esta joven fuera visible en todo el área circundante donde supuestamente se ahogó. Y para finalizar, durante esta investigación me gustó mucho la información de las instituciones estadounidenses sobre las olas. En caso de que algún día te encuentres en la playa, una forma de identificar una ola oceánica es que vas a ver la espuma de la playa de un lado y del otro y va a haber como un pedazo donde no vas a ver espuma. Y eso es porque ahí hay una corriente oceánica. No entres ahí porque ya sabes que te va a empujar hacia el centro del mar. Y en caso de que seas atrapado por estas olas, no pierdas el control. Mantente calmado y mantente en estado de flotar. No nades en dirección contraria a esa ola porque no te va a funcionar, solamente te vas a cansar. Lo que debes de tratar es nadar hacia el lado para salir de esa franja de ola. Mantente flotando porque nunca te va a llevar hacia el fondo, entonces no te debes asustar. Y si una persona te quiere salvar, esa persona nunca debe entrar a esa ola, a menos que tenga un salvavidas o algo con lo que pueda entrar flotando. Eso ha sido todo por este video. Como les digo, no tiene ninguna intención policial porque no es nuestra especialidad, pero me pareció un tema interesante con ciertos matices científicos interesantes que a nosotros como población común y corriente nos serviría incluso de motivos educativos. Eso ha sido todo. Me gustaría saber tus comentarios, siempre con mucho respeto y más ante esta situación tan lamentable. Nos vemos. Si te gustan las curiosidades científicas, puedes suscribirte, ya que la intención de este canal es esa parte. Bye bye.